Alumnos, buenos días. Soy el profesor Josué Figueroa Palacios y vamos a desarrollar durante el año el curso de Plan Lector, esta vez con diapositivas. Y como pueden ustedes notar, vamos a hacer una retroalimentación de una lectura que ya leímos en la clase anterior, pero que faltó más apoyo, más comentarios, para que tengan ustedes referencias y enviarles un cuestionario al final de esto. Su familia y su origen. Los padres de Ricardo Arjona son don Ricardo Arjona Moscoso y Noemí, más conocida como Mimi, Noemí Morales de Arjona. Tienen dos hermanas que son Ingrid y Verónica Arjona. Don Ricardo y su esposa Mimi se conocen en un pueblo del interior de Guatemala. Ambos eran profesores bastante jóvenes y a don Ricardo le tocó ir destacado a ese pueblo en San Agustín y ahí conoce a esta profesora que con el tiempo llegaría a ser su esposa. Sabemos, leyendo la historia de Ricardo Arjona, cantante, que de soltero era muy fiestero, muy enamorador, llevaba una vida bohemia, muy divertido. Pero al comprometerse con Mimi, su futura esposa, cambió su vida de las juergas, porque ella le impuso ciertas reglas. Estoy contigo, pero tú me dejas ese tipo de vida. Cosa que con el tiempo le haría muchísimo bien a este cantante, porque ordenó el tipo de vida, que no era mala, pero era muy divertida. Hablemos un poco de Ricardo Arjona, el artista. Él nos cuenta en su lectura que su nacimiento no fue planificado. En su carta él nos dice que nació como por un accidente. ¿A qué se refiere eso de accidente? Él dice que ya estaban sus dos hermanas nacidas y no pensaban tenerlo a Ricardo, pero se descuidó la pareja una noche, él mismo lo dice, y bueno, lo concibieron. Nació el niño y lo bautizaron con el nombre igual que el papá. Ricardo, hijo, fue creciendo y cuando ya tenía 7 años, su padre le regaló su primera guitarra y empezó a enseñarle los primeros acordes, con sus dedos chiquitos que se le ampollaban, que le dolían. Lo que sucede es que Ricardo papá también tocaba guitarra y le gustaba cantar, aunque no llegó a ser artista. Ya Ricardo Arjona, hijo, empezó a escribir sus primeras canciones entre los 12 y 13 años de edad. Dice Ricardo, hijo, que en múltiples ocasiones él nunca quiso ser cantante. Y su mamá en cierto momento le recomendaba que desistiera de la música, ya que por esos tiempos que vivían ellos no era una buena idea dedicarse a este arte. Y Ricardo, hijo, confesó que solamente por darle la contra a su mamá se dedicó al arte. Pero para bien, porque él dice, ahí sí fue como yo encontré mi vocación. ¿Cómo se llevaba Ricardo Arjona, hijo, con su padre? Bueno, aquí tenemos la diapositiva que dice admiración que sentía por su padre. A lo largo de toda su vida y después de muerto, y también en su carta que le escribe, Ricardo, hijo, muchas veces repite esta frase: siempre miré a mi padre para arriba. ¿Qué quiere decir con esa expresión, siempre miré a mi padre para arriba? Es que lo admiraba mucho, veía en él muchísimas cualidades, como ser humano, como esposo, su carácter, su manera de ser, su positivismo para ver la vida. Decía el hijo, yo me felicito de haber tenido la suerte de ser el hijo de un hombre tan extraordinario. Admiraba muchísimo a su madre. Pero también sepamos que Ricardo Arjona no solamente se dedicó a componer y a cantar canciones. Sabemos que él estudió arquitectura e ingeniería y terminó graduándose en Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Carlos de Guatemala. Este dato evidencia que este cantautor es una persona educada y culta. Y eso lo podemos notar nosotros cuando escuchamos cualquiera de sus canciones y vemos la gran creatividad que tiene
y el buen manejo de muchos términos en sentido metafórico y figurativo. Esto es en cuanto a la admiración que sentía por su padre y cómo así es que empezó en el arte. Vamos a comentar una anécdota dolorosa que vive Ricardo Arjona, hijo. En la lectura leemos un pasaje que dice que cuando él tenía 13 años, bueno, pues le robó el dinero a una de sus hermanas, le fue sacando monedas de su alcancía. ¿Para qué? Pues se fue a jugar al billar, porque le jugaba mucho el billar. Como podrás darte cuenta, descubrieron el robo y el padre se enteró. Sabiendo que había sido descubierto, él llegó a su casa esperando el justo castigo. Pero su papá no lo castigó, no lo recriminó, no lo resondró. Le dijo, ponte los zapatos que vamos a salir. Y se lo llevó a un billar por las afueras de la ciudad. Ya en ese lugar le dijo, ¿qué quieres jugar? Jugaron varios juegos de billar y en todos los juegos el padre le ganó a su hijo. Ante esta situación le dijo estas palabras que su hijo jamás olvidaría, pues le llegaron al corazón, lo marcaron tremendamente. ¿Qué fue lo que le dijo el padre a su hijo, a quien había derrotado en todos los juegos de billar? Fue un castigo moral, más duro quizá que si le hubiese dado latigazos. Esto le dijo el padre a su hijo: mira si has perdido tu tiempo, le robaste a tu propia hermana, descuidaste tus estudios y ni siquiera juegas bien. No le dijo más. Colgó el taco, el palo del billar, lo puso en su sitio y sin decirle una sola palabra se fue, dejando a su hijo en el billar. Más que haber llorado muchísimo, sintió que se destrozaba por dentro. Qué gran lección moral que le había dado su padre. Quizá también por eso lo admiraba tanto. Pasemos a lo siguiente. Hablemos un poco de la muerte de su padre. Don Ricardo Arjona Moscoso estaba enfermo e internado en un hospital y ya tenía 75 años de edad. Para ese entonces, Ricardo Arjona, hijo, ya se había mudado a México a hacer su carrera musical, su carrera artística. Entonces no podía estar junto con su padre. A él lo atendía su esposa Mimi y sus 2 hijas. Estuvo mucho tiempo en el hospital, pero su cuerpo ya no pudo resistir más la enfermedad y un 27 de septiembre del año 2010 fallece a sus 78 años. Al parecer, su esposa, Noemí, la Mimi, quizá no soportó esta separación, pues siempre lo echaba de menos, lo llamaba, hablaba de él. Incluso se dice que 3 días antes de fallecer la señora, le pidió a sus hijos que lo lleven al cementerio donde estaba su esposo y le dijo: quiero estar junto a él. 3 días después la señora fallece. Fallece a los 71 años de edad, un 4 de diciembre del año 2013. Pocos días después de este penoso suceso, del fallecimiento de su padre, él, que no pudo estar presente en el sepelio ni en el velatorio, escribe esa carta que ha sido motivo de esta clase, de esta práctica. Hablemos un poco de sus canciones. Cuando tengan ustedes la oportunidad de escuchar muchas de sus canciones, van a ver que hay muchísimo mensaje. Él tiene un estilo lírico, ¿no? Y con frecuencia aborda temas del amor, temas sociales como el racismo, la transexualidad, el secuestro, la violación, la inmigración, el aborto, la religión, la psicología, la prostitución, la política, la menstruación, la justicia y muchos hechos contingentes como los atentados terroristas o las conspiraciones políticas en los países. Por eso podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Ricardo Arjona es un artista genuino, comprometido con su tiempo y con la sociedad y sus problemas más graves.
Yo en forma particular, y ya como cosa de decisión personal, yo les recomendaría que por ahí escuchen algunas canciones, no porque te vayan a gustar y las hagas tus favoritas, sino para que veas y escuches el mensaje que tiene. Por ejemplo, cuando habla de la religión, hay una canción muy icónica, muy emblemática, que se titula Jesucristo es un verbo y no un sustantivo. Capten esa letra, analícenla, hay mucho mensaje, hay mucho fondo, incluso hasta se ha preparado lecturas con preguntas con relación a esos temas. Bien chicos, esto es lo que he podido ir diciéndoles respecto de su trabajo como artista. Pero también podemos comentar un poquito de su obra social. En julio del año 2013, Arjona se reúne con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y le expone un proyecto para la construcción de establecimientos educativos en la provincia del país. El mandatario agradeció el apoyo y la iniciativa de Arjona a la educación en Guatemala. Y en enero del año 2014, Ricardo Arjona inaugura la primera escuela de su fundación, llevaba por título Adentro. Y la bautizaron a esa escuela, el programa se llamaba Adentro, la fundación se llamaba Adentro. Y esa escuela fundada, creada con los recursos de Ricardo Arjona, llevó como nombre Noemí Morales de Arjona, en honor a su madre fallecida. Siempre hablemos de su obra social. La escuela, que funciona hasta el día de hoy, funciona en la mañana como centro de educación primaria y en las tardes como centro de formación de artes y música. Crea la Fundación Adentro, que es una organización sin fines de lucro, una iniciativa del músico guatemalteco para crear nuevas oportunidades para los niños y jóvenes de Guatemala. Con todos estos proyectos, el cantautor busca fomentar los valores en las nuevas generaciones de los niños de su país, como el respeto, la justicia, la solidaridad, la confianza y el optimismo. Tareas y objetivos dignos de resaltar. Bien, alumnos, eso ha sido todo con relación al comentario de las diapositivas, y con respecto a ellos, ya les estaré mandando por Word, esta vez por Word, después ya hablaremos con otro sistema, algunas preguntas que ustedes la van a contestar y me las van a tomar una fotito y me las van a remitir por WhatsApp. Terminó de hablar entonces.